Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más del programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es defensora de las audiencias de Radio Educación y, como siempre, a la distancia te abrazo, mi querida Ana C. Yo recibo el abrazo con cariño, mi querido José Ángel, y también lo hago extensivo a nuestras audiencias, que pues es a quienes nos debemos. Pero además saludo de paso hasta Granada, España, a José Luis Almagro, que es un diexista que nos hizo el favor de pedirnos que tuviéramos comunicación con las autoridades de su parte, y así lo hicimos y estamos en espera de eso, así como a todas las personas que nos han seguido y dado likes y nos comentan, nos escuchan y nos hacen el favor de estar en contacto. Qué interesante esta cuestión del diexista. Yo pensé que ya era un arte en vías de extinción, pero todavía está por ahí, digo, con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y tal, pero todavía hay personas que practican esta comunicación a nivel internacional. Pues un saludo al señor Almagro hasta España. Qué interesante. Quiero invitar a todas y a todos a que se pongan en contacto. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como la Defensoría de las Audiencias RE por Radio Educación, por supuesto. Desde luego que le invitamos a escuchar, descargar y por supuesto también comentar todos y cada uno de 9 programas de una serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera le remitiríamos de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Hay un correo electrónico, hay que dirigirse a audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio donde se pueden escuchar bajo demanda estos capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias. Se puede descargar gratis, si a usted así lo desea, el libro electrónico con el mismo nombre. Mi querida Ana Cecilia, el tema en esta ocasión es un tema que pues ha rondado y debería rondar el comportamiento de todas las personas y de todos los organismos, ¿no crees? Sí, el tema de hoy, mi estimado José Ángel Domínguez, es un tema que que a mí me parece que debe ser la coyuntura de siempre y de todo el tiempo de todos los medios de comunicación y sobre todo de los medios públicos de comunicación. Y bueno, viene al cuento en específico porque se ha tratado de desviar, a mí me parece, y ahorita lo voy a comentar con nuestro joven y brillante y talentoso invitado, pero me parece que se ha tratado de desvirtuar, digamos, el concepto, el tema y, por supuesto, la discusión en torno de, pero no se puede entender una comunicación pública, un periodismo serio, un periodismo crítico, ni un país democrático sin una comunicación informativa, ética. Entonces, pues de eso trata este programa. Y también, por supuesto, diríamos el antecedente, por qué lo traemos a cuento siempre y también ahora. Pero ese es sobre todo lo que queremos abordar hoy, la ética en los medios de radiodifusión. Así es. Y para conversar en torno a esto, le agradecemos por su tiempo y su disposición a compartir con las audiencias de esta Defensoría a Julio Salazar Ramírez. Él es abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y también de México Unido contra la Delincuencia.
Es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, especialista en litigio estratégico y defensa de derechos humanos. Ha participado y llevado a cabo diversos casos que han tenido impacto en cambios en políticas públicas, temas, bueno, importantes como son el debido proceso, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la alimentación, a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, derechos de los consumidores, entre muchos otros. Muchísimas gracias por tu tiempo, Julio Salazar Ramírez. Es un placer. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. El placer es mío de estar aquí con ustedes. Fíjate, Julio, que en muchos años que llevo de periodista y comunicóloga, a mí la ética sí me ha sido muy útil. Es decir, me puede escudar o de alguna manera me fuerza a replegar mis propios intereses, a hacer más transparente lo que estoy haciendo, a decir las cosas como deben de ser. Y yo creo que en última instancia sí contribuye a poner un suelo más parejo, un suelo igual, cosa que es fundamental para poder respetar y hacer valer cualquier derecho humano. Pero yo te quiero preguntar a ti como abogado, como joven, como un defensor de derechos también, ¿qué es en tu cabeza? ¿Qué significa un código de ética? ¿Qué es y qué significa? Claro, bueno, ven que en principio pues esta noción de ética es la valoración de cuestiones morales que son como estos conjuntos de reglas y, ¿no? En común, bueno, reglas y valores en común de una sociedad determinada. Lamentablemente esto lo tengo como muy desde el perfil de abogado, ¿no? Muy cuadrado de alguna forma, pero en el caso específico de los lineamientos y en la materia que nos trae en cuestión de audiencias, de derechos de las audiencias y concesionarios, eso lo definen como muy limitado a un conjunto de principios, reglas y valores adoptados por el concesionario en los que se basa la estructura del servicio que van a dar. Es decir, estos tienen que mostrar cuáles son, sí, los valores, cuáles son los contenidos, cuál es la identidad, cuál es la intención de este concesionario al utilizar el espectro radioeléctrico, qué mensaje quiere transmitir. Sí, es como bastante limitado e incluso tiene que establecer estas cuestiones de los procesos mediante los cuales el concesionario va a atender a las audiencias, específicamente a los grupos vulnerables, o bueno, en especial cómo atender a grupos vulnerables, y cómo va a resolver cuando exista, ¿no? Como procesos de cuando exista una denuncia o una exigencia de una audiencia respecto a determinados contenidos. Claro, en ese sentido, bueno, se dejó durante mucho tiempo a los medios de comunicación masiva el construir sus propios códigos, digamos, ¿no? Se hablaba de autorregulación, por ejemplo, y parece ser que eso a lo largo de los años, la experiencia ha demostrado que no ha sido tan positivo. ¿Cuál sería tu punto de vista, Julio? Sí, en definitiva, tenemos que reconocer, tal como reconoció la misma Suprema Corte de Justicia, que estos concesionarios piensan en términos de una empresa, maximizar sus ingresos, maximizar sus recursos, y no necesariamente piensan en qué contenido darle, no necesariamente en las calidades, no necesariamente piensan en la audiencia, piensan en tener números, ¿no? En tener audiencias, no es relevante muchas cosas, ¿no? Y en este sentido también se ha demostrado toda la vida que las empresas normalmente no se pueden autorregular, tienen los incentivos puestos para que, pues sí, tienen los incentivos puestos para que solamente piensen en términos económicos y no en términos de lo que pudieran afectar a determinadas poblaciones. De responsabilidad social, Julio. Sí, definitivamente. Un ejemplo bien claro que fue un asunto en el que me tocó participar es en las cuestiones de comida saludable y la información, el etiquetado frontal de productos, que también funcionaba con esta lógica y que tuvieron los mismos argumentos que ahora la industria de radiodifusión,
en los cuales determinaban, decían que los consumidores en ese caso eran adultos que podían tomar decisiones y que se les fue infantilizando al obligar a darles cierta información específica, pero lo cierto es que por la autorregulación que tenían estas empresas, los etiquetados frontales no eran entendibles ni siquiera por estudiantes de nutrición, ¿no? En estos casos, estamos en una condición muy similar, ¿no? Esta autorregulación no está pensando en la protección de los derechos de las audiencias, no está pensando más que en los intereses económicos de estos concesionarios, y que en muchos casos, aquí también, bueno, hay que como poner esto como muy de frente. Lo que hacen, la labor que hacen es bien importante, lo que hacen los periodistas como ustedes, ¿no? También es bien importante la pluralidad de opiniones, la pluralidad de contenidos, pero lo que se está buscando no es regular necesariamente a los periodistas, ¿no? No es establecer limitantes a la libertad de expresión, sino es establecer límites a las empresas en aras de proteger a las audiencias y en aras de proteger a los mismos periodistas. A ver, Julio, déjame hacer un repaso, porque claro, como tú eres el abogado que ganó todo esto ante la Suprema Corte junto con otros despachos, etcétera. Pero bueno, por lo pronto, en esta etapa tú, pues sí, estás entrando al tren ya echado a andar. Pero imaginemos que hay allá afuera audiencias que no están percatadas de la minucia de qué está ocurriendo. Déjame decirlo en términos de ética nada más. Entonces, recuperando el tema de la ética, es magnífico que desde el 2013, 2014, concretamente, se empezó a escuchar y estuvo en la ley la palabra códigos de ética vinculada a los medios de radiodifusión, porque se consideró, y esto es muy importante decirlo, que en la Constitución está dicho que la radiodifusión es de interés y debe ser de interés público, ¿no? Eso también es una cuestión novedosa, importantísima, digamos que un logro de muchísimos años. Ese es como el primer punto. El segundo punto es que una vez que teníamos este concepto de código de ética, no necesariamente todo el mundo ni sabía qué hacer, ni cómo hacerlo, ni de qué iba, ni a qué sabía, ni por qué se tendría que hacer, si siempre ha habido, pues nadie va a decir, ay no, yo de entrada era súper marrano, ahora voy a ser ético. Pues no, o sea, está complicado que lo digas. Y además, hay otra parte que hay que ser francos. Todo el mundo, todos los medios de comunicación tienen intereses. Los que no tienen los comerciales, los tienen los políticos. Los que no tienen políticos tienen ideológicos. Los que no tienen interés tienen votos. Los que no. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos hablando de entidades de poder. Y las entidades de poder, no me dejarás mentir, pues todas quieren preservar el poder. Casi nadie dice, ay no, yo ya no quiero el poder, no me gusta, ¿no? Se los dejo a... Entonces, eso es una cosa que hay que entender. Para eso, para que de alguna manera los que no tienen el poder tengan un poco menos, o sea, se haga un poco más chico el diferencial de poder entre los que no lo tienen y los sí los tienen, para eso existen los códigos de ética, ¿no? Tercer punto. Con la discusión en 2017, esto sí todo el mundo lo sabe y lo vamos a abordar en la próxima semana con toda puntualidad de tu voz. Vamos a hablar específicamente qué está ocurriendo en términos de actualidad de los derechos de las audiencias y los amparos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por lo pronto hay una confusión que me gustaría que nos ayudaras a aclarar. Si el código de ética lo hace otra persona, pues entonces es difícil que se siga, ¿no? Entonces, esto es una cosa tramposona. Si yo te impongo a ti un código de ética, me vas a decir, pues esos no son mis valores, no tengo por qué seguirlos. Pero si yo te digo, oye, tú tienes que tener un código de ética, es distinto. Y ese código de ética, pues tiene que estar hecho para esta cosa, es decir, tiene que funcionar para que las audiencias, que son, pues, nuestros ciudadanos a quienes nos debemos, ¿no? Pues tengan derechos. Eso es muy distinto a que yo te dicte a ti, medio de comunicación, de donde seas, tienes que tener tal y cual valor. Y sin embargo, se ha pensado que ahora se quiere imponer una ética específica, ¿no? Y eso es muy delicado, porque en una de esas sí, ¿no? En una de esas hay algún interés ahí, una mano negra y oscura que quisiera meter unos valores a fuerzas
¿no? Sobre todo cuando estamos rozando la moral, ojo, eso es peligrosón. Entonces, quisiera, porque yo te he escuchado decirlo con toda claridad, que nos dijeras qué exactamente es, en qué situación estamos. ¿Alguien nos va a imponer un código de ética? ¿Lo tenemos solo que inscribir al IFT y podemos decir que podemos matar a gente y esa es nuestra ética? ¿Qué tendríamos que hacer como medios de radiodifusión mexicanos hoy con la ley como está? Claro, bueno, hoy con la ley como está, pues seguimos en esta condición de autorregulación, que los códigos de ética, pues, no son en realidad supervisados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, lo que planteábamos y que fue parte de lo que generó aquella reforma de 2017, es que se le quitaba la capacidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de recibir estos códigos de ética, inscribirlos y de sancionar en caso de violación a los derechos de las audiencias, conforme a los procesos. Pero estos códigos de ética, claro que los hacen los mismos medios de comunicación. Estos códigos de ética solamente son las reglas y los valores de ese medio de comunicación para que los concesionarios, perdón, para que las audiencias sepan qué es lo que están viendo. Por ejemplo, si este medio de comunicación creo que una cosa para entenderlo es, como más claramente, voy a precisar un poquito en qué es lo que tienen que contener los códigos de ética como establecían los lineamientos. Literalmente son 8 puntos, que es 1, el reconocimiento por parte del concesionario de los derechos de las audiencias conforme a la Constitución, conforme a la ley y conforme a los lineamientos generales sobre derechos de audiencias. Es decir, básicamente el reconocimiento de los concesionarios diciendo, claro, existen estos derechos y yo los voy a respetar. Misión, que tiene que definir la identidad editorial del concesionario, del canal. Esto puede ser, este es un canal de noticias, ¿no? Este es un canal de entretenimiento que va muy delimitado a eso. Y esto es para que la audiencia sepa, este canal voy a ver noticias todo el día, en este canal voy a ver entretenimiento, ¿no? Este canal es para niños. Visión, ¿qué es lo que se busca alcanzar en el futuro para que las audiencias tengan criterios de juicio y acceso a los contenidos? O sea, este medio, estos concesionarios pretenden, por ejemplo, transmitir los valores democráticos, ¿no? a la ciudadanía, transmitir los derechos, ¿no? los valores, determinados valores, determinados contenidos, ¿no? Pero esto es justo para que las audiencias sepan a qué atenerse. Valores a partir de los que se definirá la estructura programática. Aquí es esta cuestión, ¿qué es lo que valora más este concesionario? ¿Qué es lo que valora más este medio? Y para que las audiencias tengan esta capacidad de decidir si comparten estos valores, si ese es el medio adecuado para ellos, o debe haber otro medio en el cual haya valores distintos. Pensemos en un tema que tal vez podría ser muy claro estas cuestiones, como estas cuestiones de izquierda, derecha, política. Claro, podría ser, yo tengo prioridad para los valores del pueblo y no a los neoliberales. O Exacto. O a mí no me interesa más que vender panquecitos Bimbo. O, sí. Es decir, estoy poniendo cosas de caricatura en el extremo, pero podría ser, mi valor está ahí, a nosotros nos interesa el deporte, nada más el deporte y el deporte comercial, ¿no? Exactamente, eso. Pero esto es para que las audiencias sepan de primera mano, claro, este canal es esto por esto, ¿no? Por esta razón, esto es lo que quieren transmitir. Identidad programática, que esto solamente es el nombre, el logotipo, el tipo de programas que van a tener, ¿no? Que esto, pues, básicamente es para que las audiencias sepan que van a ver ahí, que reconozcan ese canal, que reconozcan la empresa, que esto, pues, es algo que tienen todos los concesionarios. Mecanismos para generar la actuación del defensor y para garantizar que sean independientes. Que estos, que puede ser la parte que han denunciado un poquito más, ¿no? que se han enfocado un poquito más los concesionarios. Pero esto es básicamente que están cumpliendo con los lineamientos y con la ley para establecer que los defensores de audiencias son independientes y cuál va a ser el proceso
conforme a los lineamientos y la ley, para atender las exigencias de las audiencias. Que esto era como algo que hemos denunciado, que con la reforma de 2017, cada concesionario parecía que podía tener un proceso distinto. No había bases mínimas, plazos mínimos, y entonces pues eso y nada es lo mismo para las audiencias, ¿no? Aquí se necesitan procesos estandarizados, al menos que tengan como reglas básicas de que sé que me van a responder en 7 días o en 20 días, y sé cuáles son las respuestas y cuál va a ser el proceso que va a tener mi denuncia ante el concesionario. Uy, lo cual está complicado, Julio, pero dinos una cosa en el poco tiempo que tenemos, porque desgraciadamente la radio... Pero le faltaron 2 puntos, José. 2 puntos, ¿verdad? Todavía. O sea, sí, porque nos quedamos en mecanismos para fortalecer la defensoría, ¿no? Claro, o sea, lo otro es justo lineamientos para atender a sectores vulnerables y mecanismos para campañas de alfabetización respecto a los derechos de las audiencias, ¿no? Que esto es cómo van a atender a poblaciones que tienen mayores afectaciones, ¿no? Como personas con algún tipo de discapacidad o niños, niñas y adolescentes, y cómo van a dar a conocer los derechos de las audiencias a las audiencias. Eso es todo. Lo que tienen que hacer es esos pequeños puntos, presentárselo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo va a registrar. En su caso les va a decir, oye, te faltó aquí, dame justificación de por qué me estás diciendo esto, ¿no? Y ya, es suficiente, no les van a imponer nada. Lo que les asustaba en realidad es que los podían sancionar en caso de que no respeten los derechos de las audiencias, en caso de que a pesar de la denuncia no hagan nada, o hagan algo injustificado. Eso es lo que les preocupa, que les cambien la forma de hacer su negocio. Claro. Oye, Julio, ¿les asustaba o les sigue preocupando? Por supuesto, yo creo, ¿no? Porque parecen 8 pequeños puntos, pero para las audiencias serían una ganancia fenomenal, ¿no? Porque parece, o desde mi punto de vista, creo que el único derecho que reconocían estos concesionarios era el derecho de las audiencias a comprar sus productos, ¿no? Esto no está impugnado por ellos mismos, ya es ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha definido en torno a esto. ¿Qué nos dices? Lo que pasó fue que la Suprema Corte reconoció la inconstitucionalidad de aquella reforma por ser regresiva, pero por las características del juicio de amparo, ¿no? Que como el que promovimos, esto solamente tiene efectos hacia la organización, lo que nos permitirá tener la capacidad de denunciar todos los códigos de éticas que existan, o ser defensores de audiencias junto con las defensorías de audiencias, exigirle las sanciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero, bueno, en principio en las condiciones de la ley estamos conforme a la reforma de 2017. Esto todavía, o sea, veremos si se modifica, y tenemos en puerta la acción de inconstitucionalidad sobre esta materia que va a resolver próximamente la Suprema Corte de Justicia, la cual sí puede tener efectos hacia todo y podría modificar todo el sistema jurídico, podría expulsar esto y podría generar que el instituto ahora sí vuelva a emitir estos lineamientos que pues fueron, que en realidad nunca tuvieron vigencia por la respuesta y la contrarreforma de las industrias. Y yo creo que va a ser útil para las audiencias que repitamos una y mil veces lo que tú nos has dicho. No se trataba de decirle a los medios ni qué valores debían tener, ni qué debían pensar, ni qué debían hacer, sin, por supuesto, respetar el interés público, pero es decir, todos son sanos y nutritivos estos puntitos que decía. Lo que se exige, o lo que quisieran tanto los defensores de derechos humanos como los defensores, obviamente, de derechos de las audiencias, que al final somos defensorías de derechos humanos, es que me digas qué estás pensando, que me digas qué valores estás teniendo o con base en qué te estás manejando, y también que me digas qué estás haciendo y por qué, ¿no? Eso es un poco. Entonces es reconocer que tienes derechos con tus audiencias, pues eso pues, no más faltaba, eso está en la Constitución. ¿Por qué te ibas a alterar, no? Tener una misión, tener una visión explícitas, ¿eh? No te estoy diciendo cuál, nada más dime cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles tus valores, cuál es la identidad programática, tus mecanismos para fortalecer este vínculo, o sea, de las defensorías, cuáles son tus lineamientos
para tener independencia de la Defensoría? ¿Y cuáles son tus acciones y conductas tus acciones programáticas para la difusión de lo que deben saber las audiencias en términos de alfabetización mediática? Pues quien sea que escuche esto realmente dirá, ay, pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? De alguna manera, los códigos de ética no te pueden provocar un problema, ni pueden estar en contra de la libertad de expresión, todo lo contrario. Sí, justo todo lo contrario, y también hay que decirlo desde el centro desde mi organización, Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos, vamos incluso a defender a las opiniones de cualquiera, ¿no? Solamente, así como vamos a defender los derechos de las audiencias, y tal como lo dicen, es bien importante toda opinión y se necesita pluralidad, ¿no? De contenidos, de opiniones, de ideas, pero que no me digan que la forma en la que yo pienso es la única forma, ¿no? Y esto se ha visto, creo que el mejor ejemplo es de cómo se ha analizado esta sentencia, porque los medios de comunicación, ¿no? Y las grandes empresas salieron a decir que esto era censura, cuando nunca hablaron del contenido de la sentencia, nunca hablaron de cuál era la condición, ¿no? Ni siquiera de los hechos. Salieron a decir que esto es censura, su opinión. Nunca hablaron de los hechos, y esto pues afecta en la forma de tomar decisiones y la libertad de expresión y acceso a la información de las audiencias. Y eso es parte de lo que se busca, pues no limitar, pero se busca empoderar a las audiencias en contra de las grandes empresas, empoderar al más pequeño en contra del más poderoso. Claro, y seguir transformando a este país, mi estimado abogado Julio Salazar Ramírez. Oye, te agradecemos muchísimo de verdad por tu tiempo. La propuesta es que continuemos esta conversación la próxima semana, si te parece, ¿no? En torno a estos derechos que a nosotros nos parecen muy importantes y sobre todo en un contexto global. La radio pública es una y los medios comerciales también tienen su agenda y en ese difícil equilibrio estamos. Así que te agradezco muchísimo, abogado del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos de México Unido contra la Delincuencia, Julio Salazar Ramírez, y si te parece, pues continuamos esta conversación muy pronto. Con mucho gusto y de nueva cuenta, muchas gracias. Pues gracias, Anacé. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Nos escuchamos entonces la próxima semana otra vez con Julio Salazar. Quédese en Radio Educación y, por supuesto, póngase en contacto con la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en Twitter como @audienciasRE y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Hasta la próxima semana. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.